Vamos a iniciar eh, revisando lo que queda de laboratorio. Así que les voy a compartir la planificación del semestre, porque ya queda poco. Eh, Estamos iniciando en esta semana, iniciando el laboratorio 4. El laboratorio 4 tiene una segunda semana que es para consulta. Y la semana siguiente, estamos hablando de la semana del 15, se tiene que entregar ese informe. Ahora, la prueba es el día sábado 13. ¿Ya? Esa es la segunda prueba, y es una prueba global. ¿Ya? Entonces, tenemos esta semana, la siguiente semana consulta y la prueba viene este sábado a las 3, la modalidad la misma que la prueba 1, 45 minutos, ese sábado 13 de noviembre. La semana siguiente se entrega ese último informe y están las pruebas recuperativas para aquellos y aquellas que no pudieron rendir a la prueba y se justificaron. Y la semana siguiente vendría el cierre del laboratorio. ¿Ya? En ese cierre yo saco el promedio según las ponderaciones que están en el reglamento. Y ese promedio yo lo mantengo en el educando 3 días y le aviso, mando varios avisos, porque es importante que ahí revisen su nota, porque una vez que la revisen y ya pasen ese periodo, ¿cierto? De 3 días, se envían las notas a los profes de cátedra y ellos son los que las suben finalmente al sistema. Así que, bueno, eso va a pasar la última semana de noviembre. Ahí yo les voy a dar el aviso en todo caso. Eso es lo que queda. O sea, 2 semanas prácticamente de sesión. Esta y la próxima. Dígame. Una consulta, ¿dónde podemos ver las notas de los laboratorios? Es que a nosotros como grupo nos ha llegado 2 notas, creo. Y creo que se saltaron un laboratorio. El laboratorio 0, 1 y 2 debería estar listo. ¿Está claro cuál es el que le falta? Bueno, nos llegó la nota del 0 y nos llegó ¿Ya? la revisión del 2, pero sin nota. Ok. ¿Cuál es su grupo? José Cifuente, Héctor Moreno, Martín Velázquez y Nicolás Venegas. No, su grupo. La nomenclatura. Viernes, sección 5. Sí, pero tiene un nombre. La nomenclatura es la No misma sé a que qué se debe refiere. estar en los informes. ¿Ya? Ahí está, Ubícala. 54. Ese. B54. Ya, te voy a hacer la consulta ya. Vale, profe. Muchas gracias. B54. Vamos a iniciar entonces este último laboratorio, que es un laboratorio más sencillo, más corto, que es bueno, ¿cierto?, hacer un laboratorio un poco más corto, sobre todo porque estamos al final del semestre. Yo sé que tienen muchas cosas que hacer, así que es más sencillo, lo vamos a dejar, eh, tratar de dejar absolutamente claro en esta sesión, y la próxima sesión, de todas maneras, ¿cierto?, la próxima semana hay la posibilidad de consulta. Coeficiente de roce cinético. En la imagen se representa una caja que está sobre una superficie.
Y esta caja la voy a impulsar con una mano. Y le voy a dar un impulso bastante grande, como para que después de que yo retire la mano, la caja siga avanzando por inercia. Hasta que finalmente se va a detener producto del roce. ¿Ok? Le doy un impulso, esto se sigue moviendo por inercia hasta detenerse por roce. Voy a hacer una pregunta. Ojalá que alguien quiera participar. ¿Qué tipo de movimiento debería tener la caja? Uniformemente desacelerado. O sea, acelerado pero con aceleración negativa. Eso cuando yo retiro la mano, ¿cierto? Sí, porque antes la fuerza va a hacer que acelere, pero después Ok. el roce va a hacer que se detenga. Ok. Entonces, acelera y desacelera en el fondo. Es un movimiento acelerado, que usted quiere con aceleración positiva y después aceleración negativa. Claro, tiene dos partes ese movimiento. ¿Mm? Ahora, gracias. Ahí tenemos la misma caja, con la misma superficie, pero le vamos a subir otra más. Esa otra masa la vamos a anclar. Eso significa que funcionan en el fondo como un solo cuerpo. Y yo voy a volver a empujar esto con suficiente fuerza para que suceda lo mismo de arriba. O sea, una vez que saco la mano, esto va a seguir avanzando, producto de inercia, hasta detenerse por roce. Ahora hago una pregunta también, ojalá que alguien quiera ahí participar. ¿En cuál de los dos casos la desaceleración es mayor? En el 2, ¿Alguna ahí justificación? Gracias, José Luis. porque la fuerza de roce va a ser el coeficiente cinético por no me acuerdo si la normal o el peso. En Ya. este caso sería equivalente. Entonces, al haber más peso, sería una fuerza mayor que hacer el roce. Uh-huh. Eh, vamos a hacer un desarrollo y vamos a ver qué pasa ahí con esa desaceleración. Porque la verdad es que son iguales. Pero antes de... Vamos a hacer el desarrollo de lo que sucede ahí. Eh, ok, eso es lo que vamos a tratar de probar. ¿Qué pasa con la desaceleración cuando yo mezclo la masa? ¿Ya? Yo le estoy adelantando ahí. En realidad la desaceleración es la misma, que depende del coeficiente, pero no de la masa. ¿Mm? Eh, pero lo vamos a probar. Vamos a hacer el desarrollo teórico para llegar a eso. En el montaje, el impulso no se da con la mano, sino que se da con una masa M minúscula como lo tenía el laboratorio anterior. En el laboratorio anterior teníamos una mesa, teníamos un carrito arriba. En este caso es una caja, de masa M mayúscula, y vamos a poner un hilo ahí, igual que en el laboratorio anterior, y una masa M minúscula acá. Ahora, esa masa M minúscula, aquí en este experimento cumple la única función de impulsar la masa M mayúscula.
Así que, en rigor, esa masa M mayúscula es bastante grande, porque tiene que ser un impulso tal que una vez no esté la tensión de la cuerda, esto se sigue moviendo por inercia. ¿Ya? Es equivalente a que yo lo haga así con la mano, pero lo vamos a hacer con ese sistema. Pero esa masa, en cierto momento, tiene que detenerse, ¿cierto? Para que esto permita que se siga moviendo, por inercia, hasta que frene. Y para que se detenga, ¿cierto? Vamos a poner acá un cuerpo que le vamos a llamar bloque, que en realidad era una silla, ¿ya? Pero para el caso es lo mismo, porque la función de eso es detener la masa M minúscula. Entonces, esto va a acelerar esta masa M, producto de mg, esta M minúscula, ¿por qué? ¿Cierto? Esta es la fuerza que produce la aceleración. Pero en cierto momento, la masa M minúscula choca el bloque y el otro se sigue moviendo por inercia. Hablábamos al principio. Ese es el montaje. Y como decíamos, ¿cierto? Decía su compañero muy bien, hay dos partes en este movimiento. La primera parte es acelerado, ¿cierto? Donde si hacemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos lo mismo que teníamos en el laboratorio anterior, ¿cierto? La masa M, eso es el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo que vamos a estudiar. Se rige la fuerza normal, ¿cierto? Hacia abajo el peso. Tenemos la tensión de la cuerda y tenemos la fuerza de roce. De ahí, la normal, positivo, ¿cierto? La sumatoria de las fuerzas es igual a 0 en el eje Y, equilibrio estático. Y la sumatoria de la fuerza es igual a m por a en el eje X, segunda ley de Newton. Ahí está. En la segunda parte del movimiento, en este caso, cuando la masa toca ese bloque, este diagrama de cuerpo libre cambia un poco, ¿cierto? Porque hay una fuerza que deja de estar. Esa fuerza que deja de estar es la tensión de la cuerda. Entonces, hacia arriba seguimos teniendo la fuerza normal. Debajo del peso, la tensión ya no está, la fuerza de roce sigue estando, porque esto se sigue moviendo. Fuerza de roce cinético. La tensión de la cuerda ya no está. La masa cayó, la cuerda cae. En I va a seguir siendo normal menos el peso igual a 0. No cambia nada, pero en el eje X sí cambia. Y la sumatoria de la fuerza en X sería igual a M por A. ¿Cierto? Segunda ley de Newton. Sigue moviendo. Así que la sumatoria de las fuerzas menos fuerza de roce igual a M por A. O si quiere, estamos al signo hacia el otro lado, menos M por A. Fuerza de roce igual a menos la masa por la aceleración. En la segunda parte del movimiento. Esta es la que vamos a estudiar ahora. Esa otra primera parte fue en el laboratorio anterior. Y nos quedamos con esa expresión que es de fuerza de roce cinético, que se está moviendo. Por otra parte, la fuerza de roce
cinética, usualmente la calculamos como un coeficiente por la fuerza normal. Ese coeficiente es el coeficiente de roce cinético, en este caso, mu por la fuerza normal. Y esta fuerza normal, que en este caso, ¿cierto? Ahí está, ARG. Eso va a ser 2. Así que por un lado, tenemos que la fuerza de roce igual a M por A, que llamamos 1. Y por otro lado tenemos que la fuerza de roce cinético también es igual al mu por la fuerza normal, o mu por mg. Por lo tanto, esas dos presiones se pueden igualar. Cuando que el mu sub k por mg va a ser igual a menos m por a. Ahí se independiza de la masa. Entonces llegamos y despejamos el mu sub k, o despejamos la aceleración, ahí está despejada. Esa aceleración, que es la desaceleración en el fondo, depende del mu sub k. Y depende de la aceleración de gravedad, que es una constante. Así que depende del mu sub k. Mu sub k, que es el coeficiente de roce cinético, y que es propio, ¿cierto?, de cada par de superficie, el tipo de superficie que están en contacto. ¿Mm? Pero no de la masa. Miren, mu sub k resulta igual aquí a menos la aceleración dividido por g. Y el mu sub k se supone que es constante, pero el mu sub k es constante solo si la aceleración es constante. Eso significa, ¿cierto?, que, bueno, si yo le aumento la masa acá arriba y hago crecer esta m, esto debería permanecer constante. ¿Ya? Eso es lo que vamos a probar en esto, porque nos resulta absolutamente lógico que uno piense, ¿cierto?, que desacelera más cuando aumenta la masa. ¿Qué vamos a considerar como variable independiente? Vamos a cambiar la masa, pero cambiar la masa lo que estamos haciendo es cambiar la fuerza normal. Eso es lo que estamos considerando ahora como variable independiente. Cambiamos la fuerza normal. Y como variable dependiente vamos a tomar, podríamos tomar la aceleración, pero vamos a tomar el mu sub k. Vamos a ver qué pasa entonces cuando cambiamos la fuerza normal. ¿Qué pasa con ese mu sub k? Esta relación de variables no aparece en ningún lado la masa. Así que lo que debería pasar es que permanece constante. Yo varío la masa y el mu debería ser el mismo. O sea, una recta con pendiente cero. Que a la vez, esto va a permanecer constante en la medida de que las desaceleraciones para las distintas masas sean iguales. ¿Cierto? Porque depende directamente de eso. Ahí está entonces el gráfico esperado. En ese gráfico esperado solamente tenemos un valor esperado que es la pendiente, que debería ser igual a 0. No tengo un mu sub k por tabla de esta madera, que tampoco sé qué tipo de madera es,
contra la superficie de melamina. Así que no hay un valor esperado para el Musuká. Sin embargo, lo vamos a calcular. ¿Cuánto vale ese Musuká? Ese es el gráfico esperado entonces, y este sería el valor. En la parte más práctica, necesitamos hacer una tabla con los valores de la masa que se cambió para cambiar fuerza normal. Y necesitamos medir estas desaceleraciones para poder calcular el Musuká. Ahí está entonces, esa sería la tabla. Esta masa que está en kilogramos. Esto sería en newton, ¿cierto? ¿Por qué? Fuerza normal. La aceleración, metros partido por segundo cuadrado. Y el Musuká resulta en unidades, ¿cierto? Es aceleración dividido por aceleración. Un coeficiente. Esa sería la tabla. Estas masas están en la guía. Las aceleraciones las va a tener que sacar del trigo. Así que vamos a echar un vistazo a la guía, eso rápido, y también vamos a hacer un ejemplo en el trigo. ¿Ya? Voy a compartir acá. En la guía hay una introducción, aparece en capacidad de desarrollar los objetivos, determinar experimentalmente el coeficiente de roce cinético, determinar la dependencia entre el coeficiente de roce cinético y la fuerza normal, los materiales, un esquema simplificado del montaje con un dato importante, el largo del bloque de masa M, ¿cierto? 0,12 metros o 2 centímetros, esto es para la calibración del tracker. Y además, como esto está simplificado, aparece el detalle del sistema de polea. En este detalle, para que puedan poner las piezas, está una varilla metálica. Esto se llama prensa especial y fija esa varilla metálica en la mesa. En la varilla metálica se pone una nuez que une con otra varilla en L, aquí. Al final hay otra nuez que sujeta la polea, que une esa varilla con la polea. Al medio se pone otra nuez con otra varilla metálica que bueno, se ancla a la mesa para evitar que esto se caiga, porque la masa M minúscula es bastante grande para dar este impulso. ¿Qué tan grande? Acá no está el valor, porque en realidad era lo suficientemente grande para producir que esto después de sacar esa fuerza siguiera moviéndose por inercia. Hay una serie de actividades, ¿cierto? Y algunas preguntas entre medio que ustedes saben que tienen que fijarse que se expliquen en el formato del informe. Y finalmente aparece la tabla, que es la misma que le dibujé en la pizarra, y aquí están las masas en kilogramos. Fuerza normal, aceleración y coeficiente de roce cinético. Con respecto al video, este que está acá.
En el extremo cierto derecho está la masa, esa M minúscula, pero una masa grande, que se deja caer y en cierto momento, ¿cierto? Esta topa ese bloque, que era una silla en realidad, ¿cierto? Y ahí, y bueno, cuando toca, la cuerda deja de estar tensa, cae, ahí está. Y esto se sigue arrastrando, por inercia. Ahora, se repite variando la fuerza normal, y para variar la fuerza normal se varía la masa M mayúscula. Así que ahí se le sube otra masa. ¿Ya? Esta cajita tiene un vástago, un fierrito, ¿cierto?, donde uno le puede ampliar más masa. Y se hace lo mismo. Y después se le sube más masa, se hace lo mismo. Y así se va aumentando esa masa M mayúscula. ¿Ya? Y lo que debería pasar es que el cociente roce cinético fuera el mismo, pero va a ser el mismo siempre y cuando esto desacelerara igual para las distintas masas M mayúsculas. De eso se trata. Hay algunas cosas que considerar en el taker y vamos a hacer un caso a eso. Ahí está el tracker. La primera parte usted ya lo ha hecho varias veces, ¿cierto? La primera parte. El ejemplo lo voy a hacer con este video que otro, ¿eh? Eso que quede claro. Otro, pero con materiales muy similares, digamos. No era la misma caja, pero una caja de las mismas características. Y la superficie también, así que los valores no van a dar tan alejados de lo que les va a dar el video de ahora. Este otro, como le digo, pero lo vamos a usar para hacer el. Dejarlo por ahí, lo voy a inclinar, siguiendo la línea de la mesa, tomar eso como horizonte. ¿Sí? Y voy a ajustar la vara de calibración cuando la cajita esté detenida, y ojalá que quede lo más central posible. Pero aquí en ningún lanzamiento queda muy central, así que voy a tomar esa posición y ahí la vara de calibración. El que esté detenido porque se ven mejor los bordes. Bien, eso mide 0,2. Le tiene que sacar una impresión de pantalla, ¿cierto? Cuando tenga puesto esto y después crear, seleccionar primero el inicio del movimiento y el fin. Aquí hay una cosa importante, porque el inicio del movimiento, cuando la cuerda cae. Así que podemos buscar ahí en frame, esa, como inicio. Y el final, unos 3 frames antes de que se detenga totalmente. Ahí mismo. Ahí está. Ese sería el movimiento entonces, desde que la cuerda cae hasta unos 3 frames antes de que se detenga totalmente. Vamos a crear esta masa puntual.
tomar la muestra, intentar buscar. Voy a seleccionar, solamente vamos a seguir el eje X, y cuando intenta buscar, difícilmente va a encontrar en este video. Así que, pero está bien que pase, digamos, porque hay otra opción. Y la opción es seguirlo manualmente. Ya cuando les pase eso, lo siguen manual. Voy a cambiar de color la huella. Ahí. Y la voy a marcar de manera manual. Eso se hace con Shift. Se mantiene, ¿cierto?, el Shift apretado y se cliquea sobre la referencia. Para mí es la huella roja, pero ustedes encuentran una referencia mejor. Puede ser una esquina que se vea clara. Y la vamos a hacer manual. No es tanta lata porque tampoco son muchas posiciones. Tiempo corto. 13 frames salieron aquí. ¿Ya? Bien, lo hicimos de manera manual, entonces ahí quedaron las marcas. Eso hay que hacerlo con un zoom bien amplio. Fíjese que el tiempo es bastante corto, 0,434 segundos. Está entre 0,4 y 0,5. Así que cuando el tiempo es corto, la incerteza del tiempo crece. Pero luego vamos a hablar de la incerteza. Primero, vamos acá. Esto ya lo conocen, ¿cierto? Esa parábola indica esta desaceleración. Vamos al ajuste, la parábola, me corre el mouse. Me perdió el cuadro. Ahí. Y ahí aparece el valor, ¿cierto?, de la aceleración, que ya sabe por el laboratorio anterior, ¿cierto? Y otro también, primero, que corresponde a 2 veces el A que entrega el trade. Así que sería el doble de menos 1,297. Voy a anotar ese valor 1,297 por 2. $2,594. Lo voy a dejar acá. Tengo mi gráfico. 2,594. Y le saco una impresión de pantalla. ¿Ya? Una impresión de pantalla por caja, ¿cierto? Donde aparezca el gráfico, la tabla y la ecuación, además de la de calibración. Van a ser 7 imágenes en total. Eso es lo del tracker. Es bien corto de hacer. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien entonces? Ya. Ahí anoté el valor de la aceleración que nos dio el tracker, que era menos 2,594. Ahora vamos a hablar de las incertezas que vamos a considerar. En el caso de la masa, esta vez sí la vamos a considerar. Se midió con una balanza. Y en la pantalla de esa balanza aparece eso, ahí, 0,0 gramos. Como es una balanza digital, la incerteza corresponde a la menor división dividido por 2. Y la menor división es 0,1. Así que la incerteza sería la mitad de 0,1, ¿cierto? 0,05 gramos. Esa es la incerteza de la balanza, pero se asocia
a lo que se mide en la balanza es esta masa. Así que yo voy a poner aquí delta M, la incerteza de la masa, correspondería a 0,05 gramos, o si quiere 0,05 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Ya? Por lo tanto, esa incerteza es la que se tiene que asumir para cada una de las masas. ¿Ya? Como es una incerteza común, se puede poner acá arriba, más o menos 0,0, ¿cierto? Lo puedo escribir acá arriba y ahí no tengo necesidad de escribirlo. Así que se va a tomar esa masa con esta incerteza y se va a multiplicar por qué. 9,8, no 10, por favor. Ya se va a multiplicar por qué y vamos a tener esta fuerza normal con incerteza. En el caso de la aceleración, ocupando el criterio del laboratorio anterior, donde se asumió medio periodo. Fuera de un periodo era el tiempo que transcurría entre medición y medición. O que era equivalente entre frame y frame del video. Medio un periodo, pero comparado como con un segundo, una cosa así, porque, claro, el movimiento duraba eso, pero aquí dura 0,4 segundos. Así que si comparamos ese mismo periodo con 0,4, resulta una incerteza más grande que alrededor de un 8%. Y ese 8% yo lo aumenté un poquito a 10%. Vamos a considerar 10%, porque aquí hay algo que es difícil de cuantificar, que qué tan homogéneas son las superficies. Por mucho que se limpie esa mesa, hay partes que, ¿cierto?, están rayadas y bueno, superficies no están homogéneas. Así que ese 8% que debería dar, considerando la existencia del tiempo al cuadrado, lo vamos a subir a un 10. ¿Okay? Así que el delta A va a ser un 10%. Sí, queda bastante sencillo también, ¿cierto? Porque 10% es 0,2594, 0,2594 con una cifra de 0,3. Ahí yo tengo la incerteza. Y si la incerteza va al primer decimal, la aceleración también. Así que ahí queda menos 2,7, perdón, menos 2,6. Y si divido esa aceleración por G, me da el mu sub K. Que me dio acá 0,03 la incerteza. $0,27 el valor aproximado, claro. ¿Ya? A usted probablemente no le dé exactamente igual, porque este es otro video, pero le va a dar parecido porque los elementos son similares también. Con signo positivo, ahí cambió el signo. ¿Sí? Eso es, entonces, teniendo la fuerza normal y el mu sub K, hace el gráfico experimental. Y al hacer el gráfico experimental, vamos a agrandarlo un poco. En el gráfico experimental, recuerde que ya tiene que poner las unidades. No tiene unidades, título, las correspondientes. Y en este caso tenemos incerteza tanto en la fuerza normal como en el mu sub K. El del mu sub K va a ser más grande. Así que le van a quedar puntos más o menos así. Una incerteza en ambos lados.
y que debería entender hacer una línea horizontal. De acá, tiene que calcular la pendiente. Mismo criterio, ¿cierto? Siempre es primero y último punto. Para calcular esa pendiente que le va a quedar con incerteza. Y lo otro que hay que hacer acá es calcular el intercepto de la línea. ¿Cierto? Se traza la línea, se dibuja por encima y se saca este punto de acá, que es el intercepto de esa línea, que es el músculo K. Y cuando tenemos líneas horizontales, nosotros usamos esto como un promedio. Por supuesto, con incerteza. Así que va a tener varios valores de músculo K, ¿cierto? En esa columna. Y va a sacar un promedio por incerteza. Y tenga cuidado que la línea le quede en el valor de ese músculo K. Si el músculo K le dio 0,27 como en promedio, sí, más o menos 0,03, bueno, la línea tendrá que dar aquí en el 0,27. Eso es un subK promedio. De manera que después la comparación de resultados es bastante sencilla también. Todo que tiene que comparar, que efectivamente se trazó una línea horizontal. Eso quiere decir que los músculos son iguales. Que también quiere decir que estas desaceleraciones fueron iguales. Y si la pendiente le dio 0, efectivamente, el 0 tiene que estar dentro del rango de esta pendiente. En la comparación de resultados tiene que verlo. Y, bueno, dice finalmente cierto que el promedio del músculo K dio esto. Que no este valor claro, yo lo puse ahí como ejemplo. Pero esa es la comparación de resultados, que es pequeño en realidad. Vaya cosas fundamentales ahí. Si da línea, si da la pendiente 0, si el valor del músculo K. ¿Y qué quiere decir que esto sea una línea horizontal? Consultas. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Mi parte, todo claro, profe. Gracias, Mario. Bien. Corto la grabación. Tenemos todavía la otra semana por si quieren hacer alguna consulta. Así que detengo acá.